Buen día, amada iglesia. Dios les bendiga sobreabundantemente. Les comparto el mensaje correspondiente a hoy domingo 12 de julio del 2020, tomado del texto Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o de la ciencia? ¿O le enseñó la senda de la prudencia? Quiero hablar en este día de un atributo muy importante del Señor, el cual es la omnisciencia. Dios es un Dios omnisciente. La palabra omnisciente viene de dos términos. El término omni, que significa todo, y ciencia, conocimiento. Es decir, que Dios tiene todo el conocimiento detallado y perfecto de todo cuanto existe. ¿Qué implica que Dios sea omnisciente? Que Dios conoce enteramente, detalladamente y perfectamente a toda su creación. Que conoce con detalles pormenorizados a cada uno de los habitantes de la tierra. Y que conoce con exactitud todo lo que hay en el corazón del ser humano. Dios tiene conocimiento instantáneo de todas las cosas. Dios al instante lo sabe todo. Nosotros no sabemos todo al instante. Para poder tener conocimiento de algo, tenemos que tener un proceso de enseñanza en el cual nos corresponde esforzarnos, nos corresponde cumplir con algunas exigencias académicas y luego de ese proceso podemos adquirir el conocimiento. En cambio, el conocimiento de Dios es instantáneo. Dios conoce al instante todo lo que sucede en el universo, todo lo que pasa por la mente del hombre, todo lo que está en el corazón del hombre. A Dios no se le escapa absolutamente ningún detalle de la creación. Él es omnisciente. Y voy a hablar de tres áreas importantes donde Dios ejerce su omnisciencia. En primer lugar, Dios es omnisciente en la creación, lo cual quiere decir que Él tiene un conocimiento detallado, absolutamente detallado, de toda la creación. Dios tiene todos los detalles de todo lo que Él creó. Y miremos en el Salmo 147, en el versículo 4, dice: Él cuenta las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. El sinnúmero de estrellas que hay en el firmamento, dice la palabra que Dios las cuenta todas. Es el único que tiene la capacidad de contar las estrellas. Nosotros no podemos contar las estrellas. Cuando Dios le dijo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas, y así de numerosa será tu descendencia. Lógicamente a Abraham le quedó imposible contar las estrellas, pero la palabra dice que Dios en su omnisciencia tiene detalle perfecto de todas las estrellas y a todas les ha colocado un nombre. Dios es un Dios de poder. Dios conoce los millones de galaxias que existen, las conoce por su nombre. Nosotros oímos hablar de la Vía Láctea, que es donde está ubicado el sistema solar, al cual pertenece la Tierra, que es nuestro planeta.
pero aparte de la Vía Láctea, existen millones y millones de galaxias. Dios conoce todo lo que tiene que ver con la astrología. Todos esos fenómenos Dios los conoce. Esa es su omnisciencia, su conocimiento perfecto de toda la creación. Y nosotros los seres humanos nos sorprendemos cuando a nivel de las ciencias se dan una serie de avances. Nos sorprendemos y estos avances se constituyen en hitos o hechos históricos que impactan a la humanidad. Por ejemplo, cuando se descubre la imprenta, la ley de la gravedad, cuando Elkin Patarroyo descubre la vacuna contra la malaria aquí en Colombia, cuando se descubre la bombilla y toda una serie de descubrimientos, los tecnológicos, los científicos, cuando el hombre fue a la luna y una cantidad de avances de orden científico y tecnológico que el hombre ha alcanzado. Y estos hechos se constituyen en hitos importantes en la historia de la humanidad. Y esto sorprende al hombre. A nosotros nos sorprende cuando hay estos avances. Y avalamos a esas personas que logran hacer esas investigaciones, hacer esas hipótesis y comprobarlas como teorías, las avalamos como personas eruditas, ¿verdad? Pero nuestro conocimiento, ante el conocimiento de Dios, es pírrico. Porque nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada, mas la mente de Dios es ilimitada. Y en el texto de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 11, versículo 23, mire lo que expresa Pablo. Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo se maravilla al ver la omnisciencia, el conocimiento tan profundo de Dios. Nosotros nos maravillamos por los alcances que logran los seres humanos. Y aquí Pablo se maravilla del conocimiento tan ilimitado de Dios. Cada día nos debemos maravillar de ese conocimiento ilimitado, de ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el universo, su plenitud y todo lo que habita, y que todo lo hizo con una perfección. Entonces, mire que Dios tiene un conocimiento detallado de su creación. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 30, que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Imagínense, solamente Dios tiene esa capacidad. Dios conoce el número de los granitos de la arena que hay en el mar. Y es el único que los puede contar. Más ningún otro ser tiene esa potestad de hacerlo. Dios no sabe una cosa más que otra. Él todo lo sabe a plenitud y a perfección. Dios conoce los ciclos reproductivos de cada uno de los animales, de los insectos, los peces, las aves. Conoce la fauna, la flora marina, terrestre. Dios conoce todo. Ningún conocimiento se escapa de su mente. Él es omnisciente. El segundo aspecto, la omnisciencia de Dios en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento pleno que Dios tiene del corazón del ser humano. Y en el Salmo 33, el versículo 13 al 15 dice, desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que cada uno hace. Dios observa y ve detalladamente todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo. Dios conoce la sinceridad o la hipocresía de nuestro corazón. Dios sabe lo que ven nuestros ojos cada día.
sabe lo que palpa en nuestras manos, sabe a dónde ponemos nuestros pies, a dónde se dirigen nuestros pies, sabe lo que escuchan nuestros oídos, sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras inconsistencias, nuestras flaquezas, nuestra confusión, nuestras enfermedades, todo lo sabe. Todo lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce. El único que puede escudriñar el corazón es Dios. Por eso la palabra dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hay en el corazón, si hay odio, resentimiento, deseos de venganza, iras, desamor hacia Dios, si albergamos pecados ocultos, todo eso lo conoce el Señor. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 3, miren lo que dice esta poderosa palabra. Y no hay cosa creada que no se haga manifiesta en su presencia. Oiga, ninguna cosa creada que no se haga manifiesta en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está descubierto ante los ojos del Señor, a quien un día tenemos que darle cuenta. Por eso entender la omnisciencia de Dios nos tiene que llevar a reflexionar, a meditar en nuestros caminos, a meditar en qué estamos haciendo, lo bueno o lo malo, a dónde se dirigen nuestros pies, qué escuchan nuestros oídos, qué ven nuestros ojos, qué hay en nuestro corazón, qué está planeando nuestra mente, si hay confabulaciones contra los demás, si estamos ejecutando la venganza por nuestras propias manos. La palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El corazón del hombre solo lo indaga Dios. Por eso David le decía en un salmo, examíname, Señor. David le pedía que lo examinara, que probara su corazón, porque Dios es el que escudriña el corazón. Él sabe si tenemos un corazón generoso. Él sabe si cantamos para Él, si cuando cantamos lo hacemos con un corazón sincero, o si lo hacemos simplemente por una rutina, porque hace parte del servicio de un culto. Dios conoce todo, las intenciones. Dios sabe si lo amamos. Dios sabe si Él está en primer lugar o si hay otras cosas que están en primer lugar en nuestro corazón. Porque Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Adorarás al Señor tu Dios con tu alma, tu mente, con toda tu fuerza. El primer lugar de nuestro corazón debe ser para Dios. Y Él sabe si está en el primer lugar o está en el último. Si hay otras cosas que son prioritarias en nuestra vida que Él. De manera que conocer la omnisciencia de Dios, conocer que Él tiene conocimiento pleno de su creación, que tiene conocimiento pleno de nuestro corazón, nos debe llevar a una actitud reflexiva, nos debe llevar a hacer una mirada introspectiva y a examinarnos, analizarnos cómo estamos nosotros con respecto a esta palabra. Si estamos caminando en esta tierra a la luz de la omnisciencia de Dios o si estamos caminando a la luz de nuestros propios deseos, a la luz de nuestra propia lógica humana o a la luz de otro tipo de doctrinas, o si estamos combinando la doctrina humana con la doctrina de Dios. Es tiempo de reflexionar. Y mire que en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 8, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos con los labios cantar, decir que amamos a Dios,
que le servimos, que somos fieles. Pero el único que conoce a ciencia cierta si esas palabras que exteriorizamos son verdades es el Señor. De manera que no podemos mentirle a Dios. La palabra dice en el libro de Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y en el Salmo 44, versículo 21, dice, ¿no se habrá dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Amada iglesia, la pregunta que hoy tenemos que formular es la siguiente. ¿No se habrá dado cuenta Dios de mis infidelidades? ¿No se habrá dado Dios cuenta de mi pecado oculto? ¿No se habrá dado Dios cuenta que yo no le sirvo con el amor que Él demanda? ¿No se habrá dado cuenta Dios que yo no le he ofrecido un servicio cualificado? ¿No se habrá dado Dios cuenta que yo he ministrado en el altar la alabanza, la palabra, estando en fornicación, estando en adulterio, estando en terribles pecados? Aquí el salmista dice, ¿no se habrá dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Los secretos del corazón Dios los conoce. Ante los ojos de Dios nada queda escondido. Llegará el día en que cada uno de nosotros tendremos que presentarnos ante aquel que no tiene por inocente al culpable. Y en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Es decir, que pagaremos las consecuencias de nuestros pecados. Si bien es cierto que Dios nos perdona a través de su Hijo y que por eso su Hijo vertió su sangre en la cruz del Calvario, dice la palabra que en Él tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Si bien es cierto que recibimos ese perdón, también es cierto que Dios no nos hace exentos de las consecuencias que tenemos que pagar por nuestros pecados. Dios, un día nosotros tendremos que presentarnos ante el Dios que no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Muchas personas en todas las congregaciones del mundo se burlan de Dios. Viven una vida aparente, pero Dios todo lo sabe. Y la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios Santísimo. Así que es hora de reflexionar y no seguir jugando a ser cristiano. Porque hay mucha gente que juega a ser cristiana. Mucha gente que juega a ser evangélica. Pero sus actos no tienen ninguna congruencia con la aplicabilidad de la palabra en su estilo de vida. Sus actos y su estilo de vida está diciendo todo lo contrario. Y está diciendo que no son verdaderamente cristianos, que no son auténticos cristianos y que se están burlando de Dios, engañando a los seres humanos, pero recordemos que a Dios nadie lo puede engañar porque Él es omnisciente. La omnisciencia de Dios o el conocimiento pleno, perfecto, detallado que tiene Dios de nuestro corazón nos tiene que poner a temblar y a reflexionar ante su majestuosidad. Y sobre todo que tenemos que ver que un día nos presentaremos ante ese Dios. Y mire lo que dice el libro de Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. Es tiempo de reflexionar. Y si estamos en caminos torcidos, y si hemos estado jugando al escondido con Dios, jugando a ser cristianos, y si hemos estado burlándonos de Dios, es tiempo de pedir perdón. Porque en Él tenemos perdón a través de Cristo Jesús. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de nosotros mirar cuál es nuestra posición.
y tomar una posición radical frente al llamado de Dios. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26-27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra de Dios que se nos predica todos los días. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya el sacrificio de Cristo queda invalidado. Dice, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que queda es un juicio de Dios. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir hervor de fuego? El infierno, literalmente el infierno. Amada iglesia, estamos en tiempos difíciles, en los cuales Dios está mirando la actitud del corazón de su pueblo. Dios está mirando quiénes realmente son los suyos, quiénes son los que le aman de corazón, los que pese a las adversidades estamos firmes. Estamos en tiempo de adversidad, pero estamos firmes con el Señor. Estamos parados sobre la roca, esa roca inamovible. Estamos cimentados en Cristo, estamos cimentados en su sana doctrina. Y ninguna circunstancia externa nos puede mover de ese lugar. Él es la piedra angular y en esa piedra angular estamos cimentados. El tercer aspecto importante que destaco de la omnisciencia de Dios es la omnisciencia de Dios de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento pleno, absoluto, minucioso y detallado que tiene Dios de nuestra vida en total. Y en el Salmo 139, en el versículo 1 al 4 dice, Dios mío, aquí habla el rey David, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo sobre mí. Dios sabe todo, si necesitamos empleo, si estamos cansados, si estamos enfermos, si tenemos dudas, si tenemos confusiones, si tenemos deudas, si estamos pecando, todo lo conoce el Señor. Si vamos a viajar, todo lo conoce. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Mire, Dios lee los pensamientos. Y aquí David decía, sabes cuándo me levanto y sabes cuándo me siento. Y aunque esté lejos, me lees los pensamientos. Dios lee los pensamientos. Dios sabe si tenemos buenos pensamientos, si pensamos mal de los demás, qué pensamos de la doctrina, qué pensamos de Dios, qué pensamos de la eternidad, qué pensamos del infierno. A veces estamos en la iglesia y pensamos unas cosas que son contrarias a lo que está en las Sagradas Escrituras. Y aun siendo cristianos, objetamos la palabra, lo que ya está escrito. Recordemos que la palabra es la profecía y que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 3, miren lo que dice. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Aquí David dice tácitamente, Señor, no hay nada que no sepa. Él aprendió a conocer ese atributo de Dios. Por su cercanía, por su vida de oración, por su consagración a Dios, pudo conocer ese atributo tan maravilloso en Dios. Y pudo decir, Señor, tú sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, lees mis pensamientos, Señor, sabes lo que hago, lo que no hago, Señor, nada se te escapa a ti. Dios conoce todos nuestros movimientos y sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Dios sabe los secretos de nuestro corazón. Y mire lo que dice el versículo 4. Todavía no he dicho nada y tú sabes qué diré. No hemos hablado y el Señor sabe qué vamos a decir. Esa es su omnisciencia. Su omnisciencia nos tiene que poner a reflexionar, a tomar una actitud radical frente al llamado. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amada iglesia, ante la omnipotencia de Dios no nos queda más alternativa
que temblar delante de su presencia, que humillarnos delante de Él, que reconocer nuestra condición pecaminosa, que pedirle perdón y enderezar los caminos. Tenemos que analizar qué estamos haciendo, qué es lo bueno. Tenemos que analizar cada día qué está avalando Dios en mi caminar en esta tierra, qué está avalando Dios, en mi vida ministerial, qué avala Dios en mi relación familiar, qué está avalando Dios en mi relación social. Y también tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está abominando Dios de mi conducta? ¿Qué abomina Dios de mi relación familiar? ¿Qué está abominando Dios de mi relación con todas las personas en el contexto social donde me muevo? Eso tenemos que reflexionar. Ante la omnipresencia de Dios no nos queda más que rendirlo ante Él y empezar a hacer cambios radicales. Tomar decisiones férreas, decisiones firmes, decisiones contundentes acerca de nuestra operación, de nuestro caminar, nuestras acciones. Recordemos que Él es un Dios santo y que como tal nos pide santidad. Sean santos porque yo soy santo. Y recordemos que nosotros hacemos parte de la iglesia militante de Cristo en la tierra, la iglesia que Dios está preparando y que un día viene a buscarla, pero la iglesia debe encontrarla en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Santa, sin mancha y sin arruga. La palabra santo quiere decir apartado del mal. El día que el Señor venga por su iglesia, nos iremos los que estamos apartados del mal, los que estemos en santidad, que no tengamos manchas ni arrugas por el pecado. Amada iglesia, es tiempo de reflexionar. Conclusiones. Dios es omnisciente. Él sabe todo. No hay nada que no conozca. Absolutamente nada. 2. El conocimiento de Dios es infinito, inmediato, es total y absoluto. Infinito, inmediato, lo sabe todo el instante. Total, lo sabe todo. Absoluto, que no tiene que ser cambiado, que no tiene que ser cuestionado, porque Él es la verdad. 3. El conocimiento de Dios es simultáneo. Él sabe todo al instante. Él no tiene que estudiar para aprender. A Él nadie le tiene que enseñar. Él lo sabe todo. En Él está contenido el emporio de la ciencia, el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento de Dios es independiente. Su conocimiento no depende de nadie. Nadie se lo enseñó. Para yo estar en la posición en que estoy a nivel profesional, tuve que ir a la universidad y tuve que recibir la enseñanza de muchos profesores en los 5 años de mi carrera universitaria. Pero Dios no ha tenido que recibir enseñanza de nadie. Su conocimiento es independiente. Él por sí lo sabe todo. Qué maravilloso ese Dios. 5. El conocimiento de Dios es infalible. Infalible, no está sujeto a ningún error. La palabra de Dios es verdadera, su conocimiento es exacto, perfecto. No está sujeto a ningún error, no se tiene que reestructurar. Por ahí estuve leyendo algo que mandaron por WhatsApp sobre una propuesta que se hacía de cambiar la Sagrada Escritura porque era un libro muy viejo y que ya con el desarrollo científico y tecnológico ya no se podía tener un libro tan viejo, sino que se tenía que acomodar a la mente de las generaciones nuevas. Eso es una herejía. La palabra de Dios es infalible y no está sujeta a errores, no envejece, ella es eterna. Ella es eterna. Lo 6. El conocimiento de Dios es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? No puede ser averiguado o comprendido. No puede ser averiguado o comprendido. Por mucho que nos esforcemos, nuestra mente finita, limitada, no tiene la capacidad de comprender y conocer todo lo que conoce Dios. 7. El conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios. Mire esto. El conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios debe tener una profunda influencia en nuestra santidad. Es decir, si sabemos que Dios conoce nuestro corazón a la perfección, conoce los secretos, esto tiene que llevarnos a un nivel de santidad.
Y termino con esta cita. Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, pues Él sabe todas las cosas. Amada iglesia, Dios sabe todo, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo bueno y lo malo. Ante esta palabra nos toca reflexionar, nos toca hacer algunos cambios. Quiero orar, Padre que estás en los cielos, Señor, eres Dios de majestad y de gloria. Te doy gracias en este día por tu palabra poderosa, Dios mío. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día sobre tus atributos, Señor. Cada día que escudriñamos las Escrituras vamos conociendo tu esencia, Señor. Gracias por el entendimiento que nos das. Yo te doy gracias por este día, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Te doy gracias por la iglesia, casa de oración, unción, por el cuerpo ministerial de esta iglesia, Señor, por todos los miembros, Padre de la iglesia, por todos los que se han congraciado con nosotros, Dios. Yo te doy gracias por la iglesia universal de Cristo, Padre mío. Yo te doy gracias, Señor, por cada predicador, cada líder, cada evangelista, cada misionero, cada persona que en el mundo entero se dedica a extender el reino de los cielos, Señor. Yo bendigo en esta mañana a la iglesia de Cristo, bendigo a la población mundial, Señor, y te pido misericordia tuya en estos tiempos sobre la humanidad, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Un abrazo para todos.